Dios mío, Teodora, ¿qué le pusiste a esta sopa? Parece estiércol de cerdo. La voz de Rebeca atravesó el comedor mientras levantaba la cuchara chorreando el caldo que yo había preparado desde las 6 de la mañana. Su sonrisa maliciosa me atravesó como una descarga eléctrica. Los invitados se quedaron helados. Antonia dejó de masticar y me miró con esos ojos llenos de lástima que tanto odio. Osvaldo siguió comiendo en silencio, fingiendo no haber escuchado nada. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de mi nuera flotaban en el aire como veneno, infectando lo que debería haber sido una cena familiar normal. «Rebeca, por favor», murmuré, sintiendo como el calor me subía por el cuello. Mis manos temblaron mientras sostenía la cuchara de madera con la que acababa de servir esa sopa que había cocido durante 3 horas. «En serio, suegra, creo que te confundiste de ingredientes. Esto huele y sabe exactamente como el estiércol que echábamos en el rancho de mi papá». Se rió mientras hacía gestos exagerados de asco, mirando a los demás invitados como esperando que se unieran a su cruel espectáculo. André, mi propio hijo, estaba sentado al otro lado de la mesa cortando su pan como si nada estuviera pasando. Como si su esposa no acabara de humillar a su madre delante de toda la familia. Como si yo no fuera la misma mujer que había trabajado 12 horas diarias en la fábrica textil para pagarle los estudios, la misma que había vendido mis joyas para comprar esta casa donde ahora él vivía cómodamente. «¿Sabes qué, Teodora?», continuó Rebeca, limpiándose teatralmente la boca con la servilleta. «Creo que deberías tomar clases de cocina. A los 70 años nunca es tarde para aprender, ¿verdad?». Osvaldo tosió incómodo y finalmente habló. «Rebeca, la sopa está deliciosa. No sé de qué hablas». Pero mi nuera ya había conseguido lo que quería. Me había convertido en el hazmerreír de mi propia mesa, en mi propia casa. Los otros invitados ahora miraban sus platos con desconfianza, algunos incluso habían dejado de comer. Sentí como mi dignidad se desmoronaba pedazo a pedazo, como una pared vieja que finalmente cede después de años de lluvia y abandono. Yo puedo preparar algo más», balbuceé, odiándome por sonar tan derrotada. «Tengo pollo en el refrigerador, puedo hacer algo rápido». «No te molestes, suegra. Ya comía antes de venir. Sabía que esto podía pasar». Rebeca se recostó en su silla, completamente satisfecha con su actuación. Era como si hubiera planeado todo esto, como si hubiera venido a mi casa específicamente para destruir mi autoestima. Antonia intentó suavizar la situación. «Teodora, querida, no hagas caso. La sopa tiene un sabor muy particular, pero no está mal». «¿Sabor particular?». Esas palabras me dolieron más que los insultos directos de Rebeca. Al menos ella había sido honesta en su crueldad. Pero esa frase diplomática de Antonia confirmaba que efectivamente había algo malo con mi comida, que tal vez mi nuera tenía razón después de todo. Me quedé ahí parada, sosteniendo esa cuchara como una tonta, viendo cómo mi hijo seguía comiendo sin decir una palabra en mi defensa. Viendo cómo la mujer que yo había recibido en mi hogar cuando no tenía dónde vivir, me pisoteaba delante de las personas que más respetaba. Y entonces, algo dentro de mí comenzó a hervir. No era solo la humillación de ese momento. Era el recuerdo de todos los días que había madrugado para preparar el desayuno perfecto, todos los almuerzos que había empacado con amor, todas las cenas que había cocinado después de trabajar 8 horas en la oficina de contabilidad. Era el recuerdo de los cumpleaños donde había pasado días planeando menús especiales, de las navidades donde había gastado mis ahorros en ingredientes caros para hacer feliz a mi familia. Rebeca siguió hablando, ahora contándoles a todos sobre un restaurante mexicano donde sí sabían cocinar de verdad, comparando cada plato con mis intentos fallidos de cocina casera. Cada palabra era una gota de ácido sobre una herida que llevaba años abierta. Porque esto no era la primera vez. Esta escena se repetía una y otra vez desde que Rebeca había entrado en nuestras vidas hace 5 años. Siempre encontraba algo malo en mi comida, siempre tenía un comentario despectivo, siempre lograba hacer que me sintiera inadecuada en mi propia cocina. Y mi hijo, mi André, el niño al que había criado sola después de que su padre nos abandonara, nunca decía nada. Nunca me defendía. Solo se quedaba ahí, neutral, como si fuera un espectador inocente en lugar del hombre que debería proteger a su madre. Pero esa noche, mientras veía a Rebeca reírse de mi sopa de verduras, esa misma receta que mi abuela me había enseñado cuando tenía 20 años, supe que algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía seguir fingiendo que esto era normal,
que esto era aceptable. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero mientras recogía los platos y escuchaba las risitas ahogadas de mi nuera, una certeza creció en mi pecho como fuego: esto no se iba a quedar así. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, dándole vueltas a cada palabra que había salido de la boca de Rebeca. Estiércol de cerdo. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Me levanté de la cama y caminé hasta la cocina, donde todavía quedaban restos de la cena en el fregadero. Tomé una cuchara limpia y probé lo que había quedado de la sopa en la olla. Estaba perfecta. El sabor era exactamente el mismo de siempre, rico, casero, con ese toque de comino que había aprendido de mi abuela. No había nada malo con mi comida. Lo que había pasado no tenía que ver con la sopa. Tenía que ver con algo mucho más profundo y retorcido. Al día siguiente, Andrés se fue temprano al trabajo sin siquiera mencionar lo ocurrido. Como si nada hubiera pasado. Como si su esposa no hubiera humillado a su madre delante de toda la familia. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había servido esa maldita cena. Rebeca apareció alrededor de las 10, todavía en pijama, bostezando como si fuera la dueña de la casa. Se sirvió jugo de naranja del refrigerador sin preguntarme y se sentó frente a mí como si fuéramos las mejores amigas del mundo. «Buenos días, suegra. ¿Dormiste bien?» Su voz era dulce como la miel, pero había algo falso en ella, como cuando los vendedores te hablan antes de estafarte. «Bien, gracias», mentí, removiendo mi café con más fuerza de la necesaria. «Oye, sobre anoche». Comenzó, pero su tono no era de disculpa. Era de justificación. No quise ser grosera, pero es que en serio la sopa tenía un sabor muy raro. Tal vez se echó a perder algo de lo que usaste. Ahí estaba otra vez. En lugar de pedir perdón, me estaba sugiriendo que yo había usado ingredientes en mal estado. Como si después de 50 años cocinando no supiera distinguir entre comida fresca y comida descompuesta. Los ingredientes estaban perfectos, Rebeca. Los compré ayer por la mañana en el mercado. Ay, suegra, no te pongas así. Solo digo que tal vez... Bueno, con la edad a veces se nos olvidan las cosas. Mi abuela también empezó a confundirse con las recetas cuando cumplió los 70. Me quedé helada. ¿Acababa de insinuar que estaba senil? ¿Que por tener 70 años ya no podía cocinar? La furia comenzó a bullir en mi estómago como agua hirviendo. Mi mente está perfectamente bien, gracias. Por supuesto que sí, sonrió esa sonrisa falsa otra vez. Solo digo que todos cometemos errores. No es para tanto. Se terminó su jugo y se fue a bañar, dejándome sola con mi rabia. Pero no era solo rabia lo que sentía. Era una comprensión dolorosa y clara. Rebeca no había cometido un error anoche. No había sido un comentario impulsivo o grosero. Había sido calculado, deliberado. Y ahora, en lugar de disculparse, estaba tratando de hacerme creer que yo era la del problema. Esa tarde, mientras limpiaba la casa, comencé a recordar otros incidentes. La vez que hice tamales para el cumpleaños de André y ella dijo que estaban demasiado salados, pero que no me preocupara porque había traído pizza por si acaso. La vez que preparé mole poblano desde cero y ella comentó que el de las tiendas era más consistente. La vez que hice flan de postre y ella trajo helado porque sabía que el flan no le gustaba a André. Mentira tras mentira. Porque yo sabía perfectamente lo que le gustaba a mi hijo. Lo había criado sola durante 18 años. Conocía sus gustos mejor que nadie en el mundo. Pero Rebeca había ido construyendo lentamente esta narrativa de que mi comida era deficiente, de que mis habilidades culinarias habían declinado, de que era mejor no confiar en que yo alimentara bien a la familia. Y lo más doloroso de todo, André la había dejado hacer. Cuando mi hijo llegó del trabajo esa noche, decidí hablar con él. Lo esperé en la sala, con 2 tazas de café preparadas como cuando él era adolescente y veníamos a conversar sobre sus problemas en la escuela. «Necesito hablar contigo, mijo». «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» Se sentó a mi lado, pero ya podía ver en su expresión que sabía exactamente de qué quería hablar. Lo que pasó anoche con Rebeca. Ay, mamá, no le hagas caso. Ya sabes cómo es ella. Habla sin pensar. ¿Habla sin pensar? André me humilló delante de nuestros invitados. Llamó a mi comida estiércol de cerdo.
Fue una exageración, mamá. No lo decía en serio. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Te lo dijo después? Porque yo no escuché ninguna disculpa. Andrés se removió incómodo en el sofá. No todo tiene que ser un drama, mamá. Son solo palabras. Solo palabras. Las repetí lentamente, dejando que se asentaran entre nosotros. Tu esposa insultó a tu madre delante de toda la familia y para ti son solo palabras. No es para tanto. ¿Sabes qué? Tienes razón. No es para tanto. Para ustedes. Porque yo soy la que cocina todos los días. Yo soy la que se levanta a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Yo soy la que va al mercado, la que planea los menús, la que gasta mi dinero en los ingredientes. Pero claro, no es para tanto. Mamá, no te pongas así. Rebeca no quiso lastimarte. ¿No quiso? Entonces dime, André, ¿por qué nunca me defiende? ¿Por qué siempre encuentra algo malo en mi comida? ¿Por qué cada vez que cocino algo especial, ella tiene un comentario negativo? Mi hijo se quedó callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta lo haría quedar mal. Mira, mamá, tal vez podrías intentar cocinar cosas más sencillas. Ya no eres tan joven y cocinar puede ser cansado. Ahí estaba. La traición final. Mi propio hijo sugiriendo que yo era demasiado vieja para cocinar bien. Como si 50 años de experiencia en la cocina no valieran nada. Como si todos los platos que había preparado con amor durante décadas hubieran sido un error. Entiendo, dije, poniéndome de pie. Ya entiendo perfectamente. Mamá, no te enojes. No estoy enojada, André. Estoy decepcionada. Hay una diferencia. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, me quedé en mi cuarto pensando. No solo en la humillación de anoche, sino en todo el patrón de comportamiento que había estado ignorando durante años. Rebeca no era simplemente grosera o mal educada. Era estratégica. Cada comentario, cada gesto de asco, cada sugerencia de que mi comida era inadecuada, había sido parte de un plan más grande. Me estaba desplazando de mi propia cocina. Me estaba convirtiendo en una extraña en mi propio hogar. Y mi hijo no solo lo permitía, sino que la apoyaba. Pero esa noche, acostada en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a seguir permitiendo que me trataran como una empleada incompetente en mi propia casa. No iba a seguir dejando que Rebeca me humillara sin consecuencias. Y definitivamente no iba a seguir cocinando para personas que no valoraban ni respetaban mi esfuerzo. Si querían guerra, la iban a tener. Pero esta vez, las reglas del juego las iba a poner yo. Al día siguiente decidí hacer un experimento. Si Rebeca creía que mi comida era tan mala, entonces tendría que demostrar lo contraria que estaba. Madrugué más temprano que de costumbre y preparé el desayuno más elaborado que había hecho en meses. Huevos rancheros con salsa verde recién molida, frijoles refritos con chorizo, tortillas hechas a mano y café de olla con canela. André bajó a las 7:30, como siempre, pero se detuvo en la entrada de la cocina con cara de sorpresa. ¿Qué es todo esto, mamá? Desayuno, respondí simplemente, sirviendo todo en platos calientes. Siéntate. Mi hijo se sentó y comenzó a comer. Lo observé cuidadosamente. Sus ojos se cerraron cuando probó la salsa verde, exactamente como cuando era niño y yo le preparaba sus platos favoritos. Comió 3 tortillas enteras, se sirvió frijoles 2 veces y pidió más café. Está increíble, mamá. Como los desayunos que me hacías cuando era chico. ¿En serio? No sabe a estiércol de cerdo. Andrés se atragantó con el café. Mamá. Es una pregunta simple, mijo. ¿Sabe mal mi comida o no? No, claro que no. Tu comida siempre ha sido deliciosa. Interesante. Me senté frente a él con mi propia taza de café. Entonces cuando tu esposa dice que mi comida sabe a estiércol, está mintiendo. Mamá, no metas a Rebeca en esto. Ya está metida, André. Desde hace 5 años está metida en esto. La pregunta es, ¿vas a seguir permitiendo que insulte a tu madre o vas a hacer algo al respecto? Mi hijo terminó su desayuno en silencio. Cuando se fue al trabajo, sin responder mi pregunta, supe que tenía mi respuesta.
Rebeca apareció una hora después, arrastrando los pies y bostezando. Se dirigió directamente al refrigerador, como siempre, pero se detuvo al ver los platos sucios en el fregadero. André ya desayunó. Sí. ¿Por qué no me despertaste? Yo también tengo hambre. Pensé que no te gustaba mi comida. No quería que tuvieras que comer algo que sabe a estiércol. Se volteó hacia mí con una sonrisa forzada. Ay, suegra, ya te dije que fue una exageración. ¿Una exageración? Interesante elección de palabras. Me levanté y comencé a lavar los platos. Porque una exageración sería decir que algo está muy salado cuando está un poco salado. Pero comparar comida casera con excremento de animal, eso es otra cosa completamente diferente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Se sirvió cereal con leche y se sentó en la mesa. A veces hablo sin pensar. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿En serio? Sí, claro que lo siento. Perfecto. Entonces esta noche voy a preparar una cena especial. Pollo en mole poblano, arroz rojo, elotes preparados. Voy a invitar a las mismas personas de anteayer para que vean que en realidad sé cocinar. La cara de Rebeca cambió completamente. La sonrisa falsa desapareció y por un momento vi algo que me sorprendió. Pánico. No creo que sea necesario, suegra. Ya saben que cocinas bien. ¿En serio? Porque después de lo que dijiste, tengo la impresión de que piensan que soy una cocinera terrible. Es importante aclarar las cosas, ¿no te parece? Pero es mucho trabajo. No me importa el trabajo. Me importa mi reputación. Rebeca terminó su cereal rápidamente y se fue a su cuarto. La escuché hablar por teléfono durante una hora, pero no pude entender lo que decía. Lo que sí sabía era que mi plan estaba funcionando. Por primera vez en 5 años, ella era la que se sentía incómoda. Salí al mercado y gasté $80 en ingredientes para la cena. Chiles mulatos, guajillos, chipotle, pollo orgánico, los mejores tomates que pude encontrar. Si iba a demostrar algo, lo iba a hacer bien. Cuando regresé, Rebeca estaba en la sala viendo televisión. Me ayudó a cargar las bolsas del supermercado, pero noté que revisaba todo lo que había comprado. Todo esto es para la cena. Así es. ¿No crees que es demasiado? Digo, son solo 4 personas. Cuando se cocina bien, nunca es demasiado. Pasé toda la tarde en la cocina, tostando chiles, moliendo especias, preparando el mole desde cero como me había enseñado mi suegra hace 40 años. El aroma llenó toda la casa: canela, clavo, chocolate, ajonjolí. Era el olor de la cocina mexicana de verdad, no la imitación que vendían en los restaurantes. André llegó del trabajo y se quedó parado en la puerta de la cocina, inhalando profundamente. Huele increíble. Mamá, es mole poblano. El mismo que te preparaba para tu cumpleaños cuando eras niño. ¿Para qué ocasión? Para demostrarle a tu esposa que sé cocinar. André se puso incómodo otra vez. Mamá, no tienes que demostrar nada. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no me defendiste anteayer? ¿Por qué permitiste que me humillara delante de nuestros invitados? ¿Por qué? Porque no quiero problemas en casa. Pues entonces déjame ser muy clara contigo, André. El problema no soy yo. El problema es que has dejado que una extraña falte el respeto a tu madre en su propia casa durante 5 años, y nunca has dicho nada. Rebeca no es una extraña. Es mi esposa. Y yo soy tu madre. La mujer que te dio la vida, que te crió sola, que trabajó doble turno para pagarte la universidad. Pero aparentemente eso no significa nada cuando se trata de elegir a quién apoyar. Andrés se quedó callado. Sabía que tenía razón, pero también sabía que reconocerlo significaría admitir que había sido un cobarde durante años. A las 7 de la noche comenzaron a llegar los invitados. Antonia trajo flores, Osvaldo una botella de vino. Ambos comentaron sobre el aroma increíble que salía de la cocina. Rebeca se había arreglado especialmente para la ocasión, con un vestido nuevo y maquillaje perfecto, como si fuera ella la anfitriona. Serví la cena en mi mejor vajilla, la que había heredado de mi madre. Cada plato era una obra de arte,
El mole oscuro y brillante sobre el pollo, el arroz rojo perfectamente suelto, los elotes dorados con chile piquín y queso fresco. El primer bocado se lo dieron casi al mismo tiempo. Osvaldo cerró los ojos y suspiró de placer. Antonia se llevó la mano al corazón. Andrés sonrió como no lo había hecho en años. Teodora, esto está espectacular, dijo Osvaldo. Es el mejor mole que he probado en mi vida. Increíble, agregó Antonia. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? De mi suegra, hace 40 años. Es una receta de familia. Todos estaban extasiados, comiendo con verdadero placer, comentando cada sabor, cada textura. Todos menos Rebeca, que comía en silencio, con la cara cada vez más tensa. ¿Qué opinas, Rebeca?, le pregunté directamente. También esta comida sabe a estiércol de cerdo. Se hizo un silencio incómodo. Antonia y Osvaldo nos miraron confundidos. Andrés se puso rojo como tomate. Está bien, murmuró Rebeca. ¿Solo bien? ¿No está deliciosa? ¿No está espectacular como dice Osvaldo? Sí, está bien. Qué extraño. Porque anteayer dijiste que mi sopa sabía a estiércol de cerdo. Pero esta noche, cuando cocino exactamente con la misma técnica y el mismo amor, resulta que solo está bien. Me pregunto cuál es la diferencia. Rebeca dejó el tenedor en el plato y me miró con odio puro. Por fin había dejado caer la máscara. La diferencia, suegra, es que hoy pusiste más esfuerzo porque sabías que te estábamos observando. Ahí estaba la verdad. No había nada malo con mi comida ni anteayer ni hoy. El problema era que Rebeca necesitaba humillarme, necesitaba hacerme sentir inferior. Y cuando eso no funcionó, cuando quedó en evidencia que era una mentirosa, decidió atacar mi motivación en lugar de admitir su error. Entiendo perfectamente, dije, poniéndome de pie. Entiendo que no importa que también cocine, siempre vas a encontrar algo malo que decir. Porque esto no tiene que ver con la comida. Tiene que ver contigo. Y en ese momento, mientras veía su cara llena de rabia impotente, supe que había ganado la primera batalla. Pero también supe que la guerra apenas comenzaba. Los días que siguieron a esa cena fueron extrañamente tranquilos, como la calma antes de una tormenta. Rebeca evitaba la cocina cuando yo estaba cocinando y comía sin hacer comentarios, pero podía sentir su resentimiento creciendo como una infección silenciosa. André actuaba como si nada hubiera pasado, pero ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos de comida. Una semana después del incidente del mole, estaba preparando el almuerzo cuando escuché a Rebeca hablar por teléfono en la sala. Su voz sonaba diferente, más dulce, más manipuladora. Me acerqué discretamente y logré escuchar fragmentos de la conversación. Sí, mamá, ya no aguanto más. Se está volviendo muy controladora con la cocina. No me deja ni siquiera sugerir cambios. Es como si fuera su territorio sagrado. Se detuvo cuando me vio y colgó rápidamente. Era mi madre, dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¿Todo bien con doña Carmen? Sí, solo platicábamos. Pero algo en su mirada me inquietó. Había estado hablando de mí, eso era claro. Y si conocía a Rebeca, no había sido nada bueno. Esa misma tarde, mientras André estaba en el trabajo, Rebeca se acercó a mí en la cocina con una actitud extrañamente conciliadora. Suegra, ¿podemos hablar? Por supuesto. ¿De qué? Creo que hemos empezado mal. Sé que a veces puedo ser directa con mis comentarios, pero en realidad admiro mucho tu experiencia en la cocina. Mentirosa. Pero decidí seguirle el juego para ver a dónde quería llegar. Te escucho. Bueno, estaba pensando que tal vez podríamos cocinar juntas a veces. Ya sabes, que me enseñes tus secretos, y yo puedo aportar algunas ideas más modernas. Ideas más modernas. Sí, como usar menos grasa, menos sal. Comida más saludable. Para cuidar la salud de André. ¿Entiendes? Ya no es tan joven. Ahí estaba otra vez, encontrando la manera de criticar mi comida bajo la excusa de la salud. Como si hubiera estado envenenando a mi hijo durante 30 años con mi cocina tradicional. Mi comida es perfectamente saludable, Rebeca. Por supuesto. No digo que no lo sea. Solo digo que podríamos modernizarla un poco. Hay muchas técnicas nuevas,
Muchos superfoods que podríamos incorporar. Superfoods. Sí, como quinoa, chía, cal. Cosas que realmente nutren el cuerpo de manera óptima. Me quedé mirándola fijamente. Esta mujer acababa de sugerir que reemplazara ingredientes que habían alimentado a familias mexicanas durante siglos con modas dietéticas estadounidenses. ¿Sabes cuántos años llevo cocinando, Rebeca? Por supuesto, muchísimos. 55 años. Empecé cuando tenía 15, ayudando a mi madre. He cocinado para familias enteras, he alimentado a niños que crecieron fuertes y sanos, he consolado enfermos con caldos curativos. Y ahora tú vienes a decirme que necesito modernizar mi cocina. No es eso lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Pero déjame explicarte algo. La comida no es solo nutrición. Es cultura, es historia, es amor. Cuando yo cocino frijoles como me enseñó mi abuela, no estoy solo preparando proteína. Estoy preservando tradiciones que vienen de generaciones. Rebeca suspiró dramáticamente. Ay, suegra, no tienes que ponerte a la defensiva. Solo quiero ayudar. ¿Ayudar? Como cuando dijiste que mi sopa sabía a estiércol. Ya te dije que eso fue una exageración. No, Rebeca. Eso fue cruel. Y esto también es cruel, pero de una manera más sutil. Estás tratando de hacerme creer que mi forma de cocinar está anticuada, que necesito tu ayuda para alimentar bien a mi propia familia. Se quedó callada por un momento, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba calculando su próximo movimiento. ¿Sabes qué? Tienes razón. Fue insensible de mi parte sugerir cambios. Tu cocina es perfecta como está. Demasiado fácil. Demasiado rápido. Rebeca nunca se rendía tan fácilmente. Me alegra que lo entiendas. Claro que sí. De hecho, estaba pensando, ¿qué te parece si esta semana yo me encargo de cocinar? Para darte un descanso. Sé que trabajas muy duro manteniendo la casa. Ahí estaba la verdadera intención. No quería modernizar mi cocina. Quería apoderarse de ella. No es necesario, Rebeca. Me gusta cocinar. Pero insisto, déjame consentirte un poco. Además, André mencionó que últimamente te ve muy cansada. ¿André había dicho eso? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Sentí una punzada de traición en el pecho. André dijo que estoy cansada. Bueno, no exactamente esas palabras, pero está preocupado por ti. Dice que te levantas muy temprano y te acuestas muy tarde. Cree que tal vez deberías tomar las cosas con más calma. Mentirosa. Pero era una mentira inteligente, porque ahora no podía verificarla sin parecer paranoica. Mi horario está bien. Por supuesto que sí. Pero ¿qué tal si solo por esta semana me dejas cocinar? Como experimento. Si no te gusta lo que preparo, vuelves a encargarte tú. Era una trampa. Lo sabía instintivamente. Pero también sabía que si me negaba rotundamente, iba a parecer controladora y egoísta. Rebeca había encontrado la manera perfecta de manipular la situación. Está bien, dije finalmente. Una semana. Su sonrisa de triunfo fue tan rápida que casi no la pude captar. Pero la vi. Y supe que acababa de cometer un error. Esa noche, cuando André llegó del trabajo, Rebeca ya había empezado a cocinar. Había llenado la cocina con bolsas del supermercado más caro de la ciudad, y estaba preparando algo que olía completamente extraño en mi casa. ¿Qué es ese olor?, preguntó André al entrar. Tu esposa está cocinando, le respondí. Dice que necesito descansar. ¿En serio? ¡Qué considerada! André se dirigió a la cocina. ¿Qué preparas, amor? Salmón teriyaki con quinoa y verduras salteadas. Muy saludable. Muy moderno. Salmón. En una casa donde habíamos comido pescado fresco del mercado local toda la vida, Rebeca había comprado salmón importado que costaba $30 la libra. Huele diferente, comentó André. Es porque estoy usando aceite de coco en lugar de manteca. Mucho más saludable para tu corazón, mi amor. Cenamos en silencio. La comida no estaba mala, pero no sabía a hogar. Sabía a restaurante caro, a algo pretencioso y vacío.
André comió educadamente, pero pude ver que no estaba disfrutando realmente. ¿Qué te parece, suegra?, me preguntó Rebeca con esa sonrisa triunfante. Está bien preparado, respondí honestamente. Gastó $60 en ingredientes, agregué, sin poder evitarlo. La salud no tiene precio, replicó Rebeca. Además, André se merece lo mejor. Esa noche, mientras lavaba los platos, porque Rebeca había cocinado, así que obviamente yo tenía que limpiar, André se acercó a mí. La cena estaba buena, pero, no sé, me gustó más tu mole. Tu esposa dice que está preocupada por tu salud, que mi comida tiene demasiada grasa. Mi salud está perfecta, mamá. Mis estudios médicos salen bien cada año. Díselo a ella. André suspiró. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? No es complicado, mijo. Es simple. Tu esposa quiere controlar mi cocina, y tú la estás dejando. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿De verdad crees que necesito descansar de cocinar? ¿O fue idea de ella? André no respondió, lo cual era respuesta suficiente. El resto de la semana fue una pesadilla. Rebeca convertía cada comida en una exhibición de superioridad culinaria. Compraba ingredientes caros, usaba técnicas elaboradas que había aprendido viendo videos en internet, y constantemente hacía comentarios sobre lo saludable y moderno que era todo. Pero lo peor no era la comida. Lo peor era ver cómo estaba reescribiendo las reglas de mi propia cocina. Cambió la organización de mis especias. Reemplazó mis sartenes de hierro fundido con utensilios antiadherentes. Tiró mis chiles secos porque estaban muy viejos y los reemplazó con versiones comerciales en polvo. Estaba borrando mi presencia de la cocina, un ingrediente a la vez. El viernes por la noche, después de una semana de salmón esto y quinoa aquello, André finalmente dijo lo que yo estaba esperando. ¿Sabes qué, amor? Extraño la comida de mi mamá. Rebeca se puso tensa inmediatamente. ¿No te ha gustado lo que he cocinado? Sí, está muy rico, pero, no sé, no sabe ahogar. Es porque es comida más sofisticada, mi amor. Tu paladar se tiene que acostumbrar. Pero André negó con la cabeza. No es eso. La comida de mi mamá me hace sentir en casa. Me recuerda a mi infancia, a todo lo bueno. Vi cómo la cara de Rebeca se contraía de rabia. Su plan no había funcionado. En lugar de hacer que Andrés se enamorara de su cocina moderna, había logrado que valorara más la mía. Bueno, dijo con voz fría, si tanto extrañas la comida de tu mamá, tal vez deberías pedirle que vuelva a cocinar. ¿En serio? ¿No te molesta? Para nada. Al fin y al cabo, es su casa. La manera en que dijo su casa me hizo sentir un escalofrío. Había veneno en esas palabras, una promesa de que esto no había terminado. Esa noche, mientras ellos veían televisión, me quedé despierta pensando. Había ganado esta batalla, pero había aprendido algo importante. Rebeca no se iba a rendir. Cada vez que yo la confrontara, ella encontraría una nueva manera de atacar. Era más inteligente y más paciente de lo que había pensado. Y empezaba a sospechar que la cocina era solo el principio de sus planes. La semana siguiente a mi victoria en la cocina, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Rebeca ya no hacía comentarios sobre mi comida, André elogiaba cada plato que preparaba, y yo había recuperado mi territorio culinario. Pero algo me inquietaba. Rebeca era demasiado silenciosa, demasiado complaciente. La conocía lo suficiente para saber que cuando se quedaba callada era porque estaba planeando algo. El primer indicio de que mis sospechas eran correctas llegó un martes por la mañana. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono. Era mi vecina, doña Esperanza. Teodora, ¿todo está bien contigo? Por supuesto, Esperanza. ¿Por qué preguntas? Es que ayer vi una ambulancia en tu casa. Rebeca me dijo que habías tenido un desmayo en la cocina. Me quedé helada. ¿Qué? Sí, me dijo que te había encontrado tirada junto a la estufa. Que había sido por el calor y el cansancio. Estaba muy preocupada por ti. Esperanza, yo nunca me he desmayado. Ayer estuve perfectamente bien todo el día. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pero, Rebeca me dijo. Rebeca mintió.
Después de colgar, me quedé sentada en la cocina tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Rebeca había inventado una historia completa sobre un desmayo que nunca había ocurrido. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con eso? La respuesta llegó esa misma tarde. André entró del trabajo con cara de preocupación y me abrazó más fuerte de lo normal. Mamá, ¿cómo te sientes? Bien, mijo. ¿Por qué? Rebeca me contó sobre tu desmayo de ayer. Dice que deberías ir al doctor. Ahí estaba. Rebeca no solo había mentido a los vecinos, sino que también le había mentido a André. Y ahora mi propio hijo estaba preocupado por mi salud basándose en una mentira. André, yo nunca me desmayé. Ayer estuve perfectamente bien todo el día. Mi hijo me miró confundido. Pero Rebeca dijo. Rebeca mintió. ¿Por qué haría eso? Esa es exactamente la pregunta que deberías hacerle a ella. Cuando Rebeca llegó de la tienda una hora después, André la confrontó inmediatamente. Amor, mi mamá dice que nunca se desmayó ayer. Rebeca me miró con esos ojos calculadores y luego suspiró dramáticamente. Ay, André, no quería preocuparte, pero tu mamá está empezando a tener lagunas mentales. Ayer se desmayó aquí en la cocina, yo la ayudé, y ahora no se acuerda de nada. La audacia de esa mujer me dejó sin palabras. No solo había mentido, sino que ahora me estaba pintando como una anciana senil que no recordaba sus propios desmayos. Rebeca, eso es completamente falso. Suegra, entiendo que sea difícil aceptar, pero es normal a tu edad. Mi abuela también empezó así. Primero pequeñas lagunas, después. No hay lagunas mentales. Mi voz se alzó más de lo que pretendía. Tú inventaste esa historia. ¿Ves cómo se agita?, le dijo Rebeca a André, como si yo no estuviera ahí. Es exactamente lo que pasa cuando uno le señala sus confusiones. Se ponen defensivas. André me miró con una mezcla de confusión y preocupación que me partió el corazón. Podía ver que empezaba a dudar de mí, que las palabras de Rebeca estaban plantando semillas de desconfianza en su mente. Mamá, tal vez deberíamos hacer una cita con el doctor. Solo para estar seguros. André, tu esposa está mintiendo. Nadie está mintiendo, mamá. Tal vez solo. No te acuerdas. Y ahí estaba. En menos de 5 minutos, Rebeca había logrado que mi propio hijo dudara de mi cordura. Era una movida brillante y malévola. Si yo insistía en que estaba mintiendo, parecería paranoica. Si aceptaba ir al doctor, estaría validando su historia falsa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada detalle del día anterior, confirmando en mi mente que nunca había habido ningún desmayo, ningún momento de confusión, nada que pudiera haber malinterpretado Rebeca. Pero también me di cuenta de algo más perturbador. Esta no había sido una mentira espontánea. Había sido planificada. Rebeca había llamado a los vecinos específicamente para difundir esa historia. Había esperado hasta que André llegara del trabajo para contársela a él también. Había calculado cada detalle para que cuando yo negara lo ocurrido, pareciera exactamente lo que ella quería que pareciera, una mujer mayor que estaba perdiendo la memoria. Al día siguiente, mientras Rebeca estaba en la ducha, revisé su teléfono. Sé que no estuvo bien, pero necesitaba evidencia de lo que estaba haciendo. Lo que encontré me heló la sangre. Había estado enviando mensajes a sus amigas y familiares durante semanas, quejándose sobre mi comportamiento errático. Decía que me había vuelto obsesiva con la cocina, que tenía cambios de humor inexplicables, que estaba perdiendo la memoria gradualmente. Un mensaje a su hermana decía: la suegra está empeorando. Ayer se desmayó y hoy ni se acuerda. André va a tener que tomar decisiones difíciles pronto. Otro mensaje a su madre: no sé cuánto más pueda aguantar. Teodora se está volviendo muy difícil de manejar. André está en negación, pero es obvio que necesita ayuda profesional. Estaba construyendo una narrativa completa sobre mi supuesto deterioro mental. Y lo más escalofriante era que no lo estaba haciendo por crueldad simple. Lo estaba haciendo con un propósito específico. Cuando André llegó del trabajo esa noche, le mostré los mensajes. Mira esto, mijo. Lee lo que tu esposa ha estado diciéndole a todo el mundo sobre mí. André leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a horror.
No puede ser. Tu esposa ha estado inventando historias sobre mi salud mental durante semanas. El desmayo de ayer fue solo la última mentira en una campaña sistemática para hacerme ver como una anciana senil. Pero ¿por qué haría algo así? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando Rebeca salió de la ducha y vio su teléfono en mis manos, su cara se puso roja de furia. ¿Cómo te atreves a revisar mi teléfono? ¿Cómo te atreves a mentir sobre mi salud mental? No estoy mintiendo. Todo lo que he dicho es verdad. Tú tienes problemas de memoria y todos lo pueden ver. Rebeca, intervino André. Leí tus mensajes. Has estado diciéndole a todo el mundo que mi mamá se está volviendo loca. Porque es la verdad. Y si no fueras tan ciego podrías verlo también. Entonces, cuando me dijiste que se había desmayado ayer, se desmayó. Y el hecho de que no se acuerde solo prueba mi punto. La manera en que mentía era impresionante. Incluso confrontada con evidencia clara de su manipulación, seguía manteniendo su historia. Era como si hubiera practicado este momento. Rebeca, dije con la voz más calmada que pude reunir, ¿qué ganas con esto? ¿Qué objetivo tienes al hacerme ver como una mujer con demencia? Por un momento, vi algo parecido al pánico en sus ojos. Pero se recuperó rápidamente. Mi objetivo es proteger a mi esposo de tener que lidiar con una suegra que se está deteriorando mentalmente. ¿Protegerlo? ¿O controlarlo? No sé de qué hablas. Pero sí sabía. Y yo también estaba empezando a entender el panorama completo. Rebeca no estaba solo tratando de humillarme o desplazarme de la cocina. Estaba tratando de establecer que yo era mentalmente incompetente. Y si yo era mentalmente incompetente, entonces no podía tomar decisiones importantes. Decisiones sobre mi casa, mis finanzas, mi vida. André, dije, sin dejar de mirar a Rebeca, creo que es hora de que tu esposa y yo tengamos una conversación muy honesta sobre lo que realmente está pasando aquí. No hay nada de qué hablar, replicó Rebeca. Solo hay una mujer mayor que no puede aceptar que está perdiendo sus facultades. Perfecto. Entonces no tendrás problema en que André y yo vayamos mañana mismo con el doctor. Y también con un abogado. Para establecer oficialmente que mi mente está perfectamente clara. La cara de Rebeca se descompuso completamente. Por primera vez desde que la conocía, no tenía respuesta. Además, continué, voy a llamar a cada persona a la que le mentiste y voy a corregir esas historias falsas sobre mi salud. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Si realmente estoy perdiendo la memoria, ¿qué importa lo que diga? Nadie me va a creer, ¿verdad? Rebeca salió de la habitación sin decir una palabra más. Pero había visto suficiente en su cara para saber que había tocado un nervio. Su plan dependía de que yo pareciera incompetente sin que hubiera un escrutinio real de mi estado mental. Esa noche, Andrés se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba té de manzanilla. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Tu esposa me está tratando de destruir, mijo. Y no es solo por maldad. Tiene un plan específico. ¿Pero qué plan? ¿Qué ganaría con hacer que parezcas? Piénsalo, André. Si todo el mundo cree que estoy perdiendo la razón, ¿quién va a tomar las decisiones sobre mi vida? ¿Sobre mi casa? ¿Sobre mi dinero? Vi el momento exacto en que André entendió las implicaciones de lo que estaba diciendo. Su cara se puso pálida. No, ella no haría eso. ¿No? Entonces explícame por qué ha estado construyendo esta narrativa durante semanas. Explícame por qué específicamente le dijo a los vecinos que me desmayé. Los vecinos que podrían servir como testigos si alguna vez necesitara probar mi incompetencia mental. Andrés se quedó callado por mucho tiempo. Finalmente, susurró, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir exactamente qué está planeando tu esposa. Y vamos a detenerla antes de que sea demasiado tarde. La mañana siguiente decidí actuar. Si Rebeca quería jugar con mentiras y manipulación, yo le iba a demostrar que había elegido al oponente equivocado. Llamé al doctor Hernández, mi médico de cabecera desde hace 15 años, y pedí una cita de emergencia. Doctor, necesito que me haga un examen mental completo. Quiero documentación oficial de que mi mente está perfectamente clara. ¿Ha tenido algún problema, señora Galdés? Sí, pero no con mi memoria.
con una nuera mentirosa. El doctor Hernández me conocía lo suficiente para no hacer preguntas innecesarias. Me citó para esa misma tarde. Mientras esperaba la hora de la cita, decidí hacer algo que debería haber hecho desde el principio: investigar a fondo a Rebeca. Sabía muy poco sobre su pasado, sobre su familia, sobre cómo había conocido realmente a André. Era hora de cambiar eso. Comencé llamando a doña Carmen, la madre de Rebeca. Era una conversación que había estado evitando durante 5 años, pero ya no podía postergarla más. «¿Doña Carmen?», habla Teodora, la suegra de Rebeca. «Teodora, qué gusto escucharla. ¿Cómo está?». «Bien, gracias. Quería preguntarle algo. Rebeca me contó que usted le había recomendado que me observara porque podría estar teniendo problemas de memoria». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Teodora, yo nunca he dicho nada sobre problemas de memoria. Rebeca me contó que usted se había desmayado, pero nunca mencioné nada sobre su mente». «Entonces no le dijo que debería estar preocupada por mi estado mental». «Para nada. Al contrario, siempre he pensado que usted es una mujer muy lúcida y fuerte». «Interesante». Rebeca también le había mentido a su propia madre, usándola como respaldo falso para sus historias. «Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo más? ¿Rebeca vivía con ustedes antes de casarse con André?» «No, mi hija se había ido de la casa desde los 20 años. Vivía sola en un apartamento. ¿Y trabajaba?». «Pues, eso era complicado. Rebeca siempre ha tenido dificultades para mantener trabajos. Decía que los jefes no la entendían, que tenía ideas demasiado avanzadas para ellos». «¿Cuántos trabajos tuvo antes de casarse?». «Ay, Teodora, perdí la cuenta. Creo que fueron como 8 o 9 en 3 años. Siempre había algún problema, algún conflicto con los compañeros o supervisores». Las piezas comenzaron a encajar. Rebeca tenía un patrón de crear conflictos y culpar a otros cuando las cosas no salían como ella quería. ¿Y cómo conoció a André? Bueno, eso también fue raro. Ella me dijo que se habían conocido en el trabajo, pero después supe que André nunca trabajó en ese lugar. Creo que se conocieron en una fiesta, pero Rebeca me había mentido sobre eso también. Más mentiras. Incluso la historia de cómo había conocido a mi hijo estaba fabricada. Doña Carmen, ¿alguna vez tuvo la impresión de que Rebeca buscaba específicamente a alguien que la mantuviera económicamente? Otro silencio largo. «Teodora, no me gusta hablar mal de mi hija, pero sí, siempre estuvo obsesionada con encontrar a alguien que pudiera darle seguridad económica. Decía que se merecía una vida cómoda sin tener que trabajar tanto. Y André le parecía una buena opción». «Honestamente, sí. Él tenía trabajo estable, y usted tenía esta casa bonita». Rebeca siempre comentaba sobre lo afortunado que era André de tener una madre que lo apoyara tanto. Ahí estaba la verdad. Rebeca no había elegido a André por amor. Lo había elegido por la estabilidad que él y yo podríamos proporcionarle. Después de colgar con doña Carmen, llamé a la oficina donde André trabajaba. Hablé con su amigo Carlos, quien había sido testigo en la boda. «Carlos, ¿te acuerdas cómo conoció André a Rebeca?». «Claro, doña Teodora. Fue en una fiesta de la empresa donde yo trabajaba antes. Pero fue muy raro». «¿Raro cómo?». «Bueno, Rebeca llegó a la fiesta sin ser invitada. Dijo que era amiga de alguien, pero nadie sabía quién la había invitado. Y desde el momento en que vio a André, no se despegó de él. Fue muy intenso». «¿Qué quieres decir con intenso?». «Que en una semana ya estaba hablando de casarse. André estaba como hipnotizado. Nunca había visto algo así». «¿Y qué opinabas de ella?». Carlos vaciló. «Doña Teodora, no quiero causar problemas». «No va a haber problemas. Solo necesito saber la verdad». Honestamente, siempre me pareció que estaba actuando. Como si estuviera representando el papel de la novia perfecta, pero todo se sentía falso. Y las preguntas que hacía sobre la vida de André, sobre usted, sobre la casa, parecían muy calculadas. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas como cuánto ganaba André, si usted tenía ahorros, si la casa estaba completamente pagada.
Preguntas que una novia enamorada no haría tan pronto. Cada conversación confirmaba mis sospechas. Rebeca había estudiado a André y a mí como objetivos antes de siquiera empezar la relación. Esa tarde, en el consultorio del doctor Hernández, me sometí a todos los exámenes mentales que pidió. Pruebas de memoria, de orientación, de razonamiento lógico. Todo salió perfecto. Señora Galdés, usted tiene la mente más clara que he visto en alguien de su edad. No hay ningún signo de deterioro cognitivo. Doctor, necesito que eso quede por escrito. Con fecha y firma oficial. Por supuesto. ¿Puedo preguntar por qué? Porque alguien está tratando de hacerme ver como si estuviera perdiendo la razón. Y necesito evidencia de que eso es falso. El doctor me entregó un reporte médico completo certificando mi competencia mental plena. Era exactamente lo que necesitaba. Cuando llegué a casa, André ya había regresado del trabajo. Lo encontré en la sala con cara de preocupación. Mamá, tenemos que hablar. Rebeca me mostró algo que me tiene muy confundido. ¿Qué te mostró? Dice que encontró esto en tu cajón. Me entregó una caja de pastillas para la memoria que nunca había visto en mi vida. André, yo nunca he comprado estas pastillas. Pero estaban en tu cajón del buró, mamá. En el fondo, escondidas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Rebeca había plantado evidencia falsa en mi propia habitación. Rebeca puso esas pastillas ahí. ¿Por qué haría eso? Por la misma razón que inventó lo del desmayo. Está tratando de construir evidencia de que tengo problemas mentales. Andrés se veía genuinamente confundido. Pero mamá, ¿por qué? ¿Qué ganaría con eso? Le entregué el reporte médico. Lee esto. André leyó el documento completo, sus ojos abriéndose cada vez más. Esto dice que tu mente está perfectamente clara, que no hay ningún problema de memoria. Exacto. Y ahora vamos a confrontar a tu esposa con este reporte y preguntarle cómo explica haber plantado pastillas falsas en mi habitación. Cuando Rebeca llegó de la tienda, la estábamos esperando en la sala. André tenía el reporte médico en una mano y las pastillas en la otra. Rebeca, necesitamos hablar, dijo André. ¿Sobre qué? Sobre esto. Le mostró el reporte médico. Mi mamá fue al doctor hoy. Según este reporte oficial, su mente está perfectamente clara. Vi cómo la cara de Rebeca pasó por una serie de emociones: sorpresa, pánico y finalmente, cálculo frío. Los doctores a veces se equivocan, André. Especialmente cuando los pacientes ocultan síntomas. ¿Y esto? André le mostró las pastillas. También se equivoca el hecho de que plantaste estas pastillas en el cajón de mi mamá. Yo no planté nada. Las encontré ahí. Rebeca, dije, poniéndome de pie, llamé a tu madre hoy. Ella nunca te dijo que me observaras por problemas de memoria. También hablé con Carlos. Me contó cómo realmente conociste a André, y todas las preguntas que hacía sobre nuestras finanzas desde el principio. Por primera vez desde que la conocía, Rebeca se quedó completamente callada. ¿Sabes qué creo? Continué. Creo que desde el momento en que entraste a esta familia, has estado planeando algo. Y crear dudas sobre mi competencia mental es parte de ese plan. Estás paranoica. ¿Paranoica? Tengo evidencia médica de que mi mente está clara. Tengo evidencia de tus mentiras a los vecinos. Tengo evidencia de pastillas que plantaste en mi habitación. Y tengo testimonios de que has estado construyendo esta narrativa falsa durante semanas. André me miró y luego miró a Rebeca. ¿Es verdad? Has estado mintiendo sobre la salud mental de mi mamá. Rebeca se quedó ahí parada, calculando sus opciones. Finalmente, su máscara de víctima se desplomó completamente. Tu madre es un obstáculo, André. Siempre lo ha sido. ¿Un obstáculo para qué? Para nuestra vida. Para nuestro futuro. Mientras ella esté aquí controlando todo, nunca podremos ser realmente independientes. André se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que ya es hora de que tú y yo tengamos nuestra propia vida, sin que tu madre esté metiéndose en cada decisión que tomamos. Esta es la casa de mi madre, Rebeca.
Exacto. Y mientras sea su casa, nunca será nuestro hogar. Ahí estaba la verdad final. Rebeca no solo quería desplazarme de la cocina o humillarme socialmente. Quería la casa. Quería que yo fuera declarada incompetente para que André pudiera tomar control de mis propiedades. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?, le pregunté. Rebeca me miró con odio puro. Desde el día que me di cuenta de que nunca te ibas a morir y dejarme vivir en paz. El silencio que siguió fue ensordecedor. André se había quedado sin palabras ante la frialdad de su esposa. Quiero que te vayas, dije finalmente. Esta noche. No me voy a ir a ningún lado. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. No, no lo tienes. Esta es mi casa. Y ya no eres bienvenida. Rebeca se volteó hacia André. ¿Vas a permitir que tu madre me eche así? André la miró por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Más madura. Más fuerte. Rebeca, creo que deberías empacar tus cosas. La máscara finalmente se desplomó por completo. La mujer dulce y manipuladora desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Esto no ha terminado, me dijo. Vas a lamentar haberme subestimado. Pero yo ya no tenía miedo. Había visto su verdadero rostro, y ahora sabía exactamente con quién estaba lidiando. Rebeca se fue esa misma noche, pero no sin antes hacer una escena que despertó a todo el vecindario. Gritó que André era un mama's boy que nunca iba a crecer, que yo era una vieja manipuladora que lo tenía bajo mi control, y que se iba a asegurar de que pagáramos por esto. Empacó sus cosas mientras lanzaba amenazas veladas sobre lo que iba a hacer. Van a arrepentirse de haberme tratado así, fue lo último que dijo antes de salir por la puerta. Los primeros días después de su partida fueron extrañamente pacíficos. André parecía un hombre diferente, más relajado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y finalmente pudiera exhalar. Cocinamos juntos por primera vez desde que ella había llegado a nuestras vidas, y él me ayudó a reorganizar la cocina, devolviendo cada cosa a su lugar original. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado las cosas, me dijo mientras regresaba mis sartenes de hierro fundido a su gaveta habitual. Era como si hubiera estado viviendo en la casa de otra persona. Pero yo sabía que Rebeca no se iba a quedar callada. Una mujer que había planeado tan meticulosamente mi destrucción mental no se iba a rendir simplemente porque la habían descubierto. Estaba preparándome para su contraataque cuando llegó de la forma más inesperada. Una semana después de que se fuera, sonó el timbre de la casa a las 7 de la mañana. Era una trabajadora social del gobierno, acompañada de un policía. Señora Teodora Galdés. Sí, soy yo. Soy la licenciada Patricia Morales, de Servicios Sociales para Adultos Mayores. Hemos recibido un reporte de preocupación sobre su bienestar. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Un reporte de quién? De una familiar que prefiere mantenerse anónima. Dice que usted ha estado mostrando signos de deterioro mental y que podría estar en peligro viviendo sola. Yo no vivo sola. Vivo con mi hijo. Según el reporte, su hijo trabaja todo el día y usted pasa muchas horas sin supervisión. También menciona incidentes de desmayos y confusión mental. Rebeca. Había usado el sistema contra mí, tal como lo había planeado desde el principio. Licenciada, puedo ver ese reporte. Lo siento, pero los reportes de este tipo son confidenciales para proteger a quien los hace. ¿Y qué necesita de mí? Necesito hacer una evaluación de su estado mental y de las condiciones de la casa. Es un procedimiento estándar. André apareció en la puerta, recién despertado y confundido. ¿Qué pasa, mamá? Tu exesposa reportó a tu madre como una adulta mayor en riesgo, explicó la trabajadora social. Vi cómo la cara de André se llenaba de rabia. Esa maldita. Señor, usted es el hijo. Sí, André Galdés. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de su madre? Episodios de confusión, desmayos, problemas de memoria. Para nada. Mi madre está perfectamente bien. Mi exesposa está mintiendo porque está resentida porque la echamos de la casa. La trabajadora social anotó algo en su carpeta. Puedo pasar y hacer la evaluación. No tenía opción. Si me negaba, eso mismo sería usado como evidencia de que algo estaba mal.
La dejé entrar y durante las siguientes 2 horas sometió mi casa y mi vida a un escrutinio minucioso. Revisó mi refrigerador para ver si tenía comida suficiente y apropiada. Examinó mis medicamentos para verificar que no estuviera tomando dosis incorrectas. Me hizo preguntas sobre fechas, nombres, direcciones. Me pidió que cocinara algo para observar mi capacidad para usar la estufa de manera segura. Afortunadamente, tenía el reporte médico del doctor Hernández. Cuando se lo mostré, su actitud cambió completamente. Este es un reporte muy completo, señora Galdés. Y muy reciente. ¿Puedo preguntarle por qué solicitó estos exámenes? Porque mi exnuera había estado inventando historias sobre mi salud mental, y quería documentación oficial de que esas historias eran falsas. Ya veo. Y esta exnuera es quien cree que hizo el reporte. Estoy segura de ello. La trabajadora social cerró su carpeta. Señora Galdés, después de mi evaluación y considerando este reporte médico, no veo ninguna evidencia de que usted esté en riesgo. Su casa está limpia y bien mantenida, usted está claramente orientada y competente, y tiene el apoyo de su hijo. Eso significa que no van a hacer nada más. Voy a cerrar el caso como infundado. Pero déjeme darle un consejo. Si su exnuera continúa haciendo reportes falsos, eso constituye abuso del sistema y puede enfrentar cargos legales. Después de que se fueran, André y yo nos sentamos en la cocina en silencio. Estábamos ambos temblando por la adrenalina de lo que acababa de pasar. Mamá, esto es guerra. Sí, mijo. Y Rebeca acaba de demostrar que está dispuesta a usar cualquier arma que tenga a su disposición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a documentar todo. Cada mentira, cada manipulación, cada ataque. Y vamos a estar preparados para el próximo. Esa tarde, comencé a escribir todo lo que había pasado desde que Rebeca había entrado en nuestras vidas. Cada insulto sobre mi comida, cada mentira sobre mi salud, cada manipulación que había usado para tratar de controlar mi casa y mi familia. También comencé a recopilar evidencia, los mensajes de texto que había encontrado en su teléfono, las conversaciones con doña Carmen y Carlos, el reporte médico, incluso la visita de la trabajadora social. 2 días después, André recibió una llamada de un abogado. Señor Galdés, represento a su esposa Rebeca en un caso de divorcio. ¿Divorcio? Nosotros nunca hemos hablado de divorcio. Su esposa está solicitando el divorcio por incompatibilidad irreconciliable. También está pidiendo pensión alimenticia y una porción de los bienes matrimoniales. ¿Qué bienes matrimoniales? Yo no tengo bienes. Vivo en la casa de mi madre. Según los registros que tenemos, usted ha sido el responsable del mantenimiento de la propiedad durante los 5 años de matrimonio, lo cual establece ciertos derechos sobre la misma. André me miró con pánico. Espere, está diciendo que ella puede reclamar parte de la casa de mi madre. Es una posibilidad, dependiendo de las leyes de propiedad comunitaria y las contribuciones que pueda demostrar. Después de colgar, André se veía devastado. Mamá, ¿puede hacer eso? ¿Puede reclamar parte de tu casa? No lo sé, mijo, pero vamos a averiguarlo. Esa misma tarde fuimos a ver a un abogado. El licenciado Ramírez nos explicó que aunque la casa estaba a mi nombre, Rebeca podría argumentar que las mejoras y el mantenimiento hechos durante el matrimonio le daban ciertos derechos. ¿Qué tipo de mejoras?, pregunté. Cualquier cosa que se pueda documentar. Remodelaciones, reparaciones, incluso compra de electrodomésticos si están registrados adecuadamente. Mi sangre se heló al recordar todos los electrodomésticos que Rebeca había comprado con mi tarjeta de crédito durante su semana cocinando. Los mismos que había registrado a su nombre. Licenciado, ¿qué pasa si ella compró cosas para la casa usando dinero de la suegra, pero las registró a su nombre? Eso sería evidencia de contribución al hogar. Podría ser problemático. André y yo nos miramos. Rebeca había estado 2 pasos adelante de nosotros desde el principio. La semana que había cocinado, cuando pensé que había ganado, ella había estado preparando su plan de respaldo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó André. Necesitamos preparar una defensa sólida. Documentar todo el abuso psicológico, las mentiras, las manipulaciones. Y necesitamos demostrar que cualquier contribución que ella haya hecho fue con dinero de la señora Galdés, no suyo.
Salimos de la oficina del abogado con una lista de tareas y un presupuesto de $5,000 para los honorarios legales. Pero también con algo más, la certeza de que Rebeca había planeado esto desde mucho antes de que yo siquiera sospechara sus intenciones. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos que íbamos a necesitar para el caso, me di cuenta de que había subestimado gravemente a mi oponente. Rebeca no era solo una nuera grosera y manipuladora. Era una estafadora profesional que había usado 5 años para preparar el golpe perfecto. Pero había cometido un error. Había revelado sus intenciones demasiado pronto. Y ahora yo sabía exactamente contra qué estaba luchando. Era hora de contraatacar. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones y revelaciones. Mientras el licenciado Ramírez preparaba nuestra defensa, yo me dediqué a hacer algo que debería haber hecho años atrás: investigar a fondo el pasado de Rebeca. Lo que descubrí me heló la sangre. Con la ayuda de un investigador privado que el abogado nos recomendó, encontramos que Rebeca había estado casada 2 veces antes de André. 2 matrimonios que habían terminado en circunstancias muy similares a lo que estaba pasando ahora. Su primer marido, un hombre mayor llamado Francisco, había perdido su casa en un divorcio donde ella alegó haber contribuido significativamente a las mejoras de la propiedad. El segundo, Roberto, había tenido que vender su negocio familiar para pagarle la pensión alimenticia que un juez le había ordenado después de que ella presentara evidencia de abuso emocional, incompatibilidad irreconciliable. Es un patrón, me explicó el investigador. Busca hombres con propiedades o negocios familiares, se casa con ellos, establece evidencia de contribución, y luego los divorcia con alegatos de maltrato o incompatibilidad. Y las autoridades no han notado este patrón. El problema es que técnicamente no está cometiendo ningún crimen. Los divorcios son legales, y las cortes tienden a favorecer a las mujeres en estos casos. Ella simplemente sabe muy bien cómo trabajar dentro del sistema. André estaba devastado cuando le conté lo que habíamos descubrido. No puedo creer que haya sido tan idiota. 5 años de mi vida. No fuiste idiota, mijo. Ella es muy buena en lo que hace. Nos engañó a ambos. Pero la información sobre sus matrimonios anteriores nos dio algo valioso: los nombres de sus exesposos. El licenciado Ramírez sugirió que tratáramos de contactarlos para obtener testimonios sobre sus tácticas. Francisco, su primer marido, accedió a hablar conmigo por teléfono. Su historia era desgarradora. Señora Galdés, esa mujer destruyó mi vida. Cuando nos casamos, yo tenía una casa que había heredado de mis padres. Ella se mudó conmigo y inmediatamente comenzó a mejorar cosas. Compraba muebles caros, contrataba jardineros, renovaba cuartos. Todo con tarjetas de crédito que ella me convenció de darle. ¿Y cómo terminó todo? Después de 3 años, comenzó a quejarse de que yo era controlador, que no la dejaba ser ella misma. Inventó historias sobre discusiones que nunca habían pasado, documentó supuestos episodios de maltrato emocional. Cuando pidió el divorcio, presentó facturas de todas las mejoras que había hecho y el juez decidió que merecía la mitad de la casa. La mitad de la casa que usted había heredado. Exacto. Tuve que venderla para pagarle. Ahora vivo en un apartamento de una recámara y ella se compró una casa más pequeña con su parte del dinero. La historia de Roberto era prácticamente idéntica, solo que en lugar de una casa, había perdido la ferretería que su familia había operado durante 2 generaciones. Con estos testimonios en mano, nuestro abogado presentó una moción para desestimar las reclamaciones de Rebeca, argumentando un patrón de fraude matrimonial. Pero Rebeca y su abogado no se quedaron de brazos cruzados. 3 días antes de la audiencia preliminar, recibí otra visita inesperada. Esta vez era el detective Morales de la policía local. Señora Galdés, hemos recibido una denuncia en su contra por abuso hacia adultos mayores. Perdón. La denuncia alega que usted ha estado siendo abusada psicológicamente por su hijo y que ha desarrollado síndrome de Estocolmo, defendiendo a su abusador. No podía creer lo que estaba escuchando. Detective, ¿quién hizo esa denuncia? Una ciudadana preocupada que prefiere mantenerse anónima. Rebeca, murmuré. Disculpe. La exesposa de mi hijo. Ha estado haciendo denuncias falsas contra mí desde que la echamos de la casa. El detective anotó algo en su libreta. Señora, ¿se siente segura en su hogar?
Su hijo la ha amenazado o lastimado de alguna manera. Detective, mi hijo es la persona más gentil del mundo. Esa mujer está usando el sistema para vengarse de nosotros porque no pudo estafarnos como planeaba. ¿Estafarnos cómo? Le conté toda la historia, las mentiras sobre mi salud mental, las manipulaciones, el patrón de matrimonios fraudulentos. El detective escuchó con atención creciente. ¿Tiene evidencia de todo esto? Tengo documentos, testimonios, registros médicos. Todo está en manos de nuestro abogado. ¿Estaría dispuesta a hacer una contradenuncia por acoso y abuso del sistema? Absolutamente. Esa noche, André y yo nos sentamos en la cocina a evaluar nuestra situación. Habíamos pasado de ser víctimas a ser acusados, de defendernos a contraatacar. Era agotador, pero también liberador saber que finalmente estábamos luchando. Mamá, ¿crees que vamos a ganar? No lo sé, mijo. Pero sé que no vamos a dejar que esa mujer nos destruya sin luchar. Al día siguiente recibimos noticias inesperadas. El investigador privado había encontrado algo más. Rebeca no había estado viviendo sola antes de conocer a André, como le había dicho a su madre. Había estado viviendo con un hombre mayor llamado Germán, quien había muerto de un ataque cardíaco 6 meses antes de que ella conociera a mi hijo. ¿Y eso qué significa?, preguntó André. Significa que pudo haber heredado dinero o propiedades de ese hombre, lo cual contradice su alegato de que necesita pensión alimenticia porque no tiene recursos. Pero la revelación más impactante vino cuando encontramos el testamento de Germán. Le había dejado $50,000 a Rebeca, dinero que ella nunca había reportado en los documentos del divorcio. Esto es ocultación de bienes, me explicó el licenciado Ramírez. Es un delito grave. Podemos usar esto no solo para defendernos del divorcio, sino para presentar cargos criminales. La audiencia preliminar llegó finalmente. Rebeca apareció vestida como una viuda doliente, con ropa oscura y actitud de víctima. Su abogado presentó una narrativa elaborada sobre cómo había sido explotada emocionalmente por una familia disfuncional y controladora. Cuando fue nuestro turno, el licenciado Ramírez presentó evidencia sistemáticamente: los testimonios de los exmaridos, el patrón de matrimonios fraudulentos, los $50,000 ocultos, las denuncias falsas a servicios sociales y policía, y las grabaciones que André había hecho de las conversaciones donde Rebeca admitía sus mentiras. Vi cómo la cara de Rebeca cambiaba gradualmente de confianza a pánico mientras cada pieza de evidencia era presentada. Su abogado intentaba objetar, pero la evidencia era abrumadora. El momento decisivo llegó cuando el juez le preguntó directamente sobre el dinero de Germán. Señora, ¿es cierto que heredó $50,000 de su pareja anterior y no los reportó en su solicitud de pensión alimenticia? Rebeca tartamudeó, sus ojos buscando desesperadamente una excusa. Ese dinero no es relevante para este caso. Señora, la ocultación de bienes en procedimientos de divorcio es un delito grave. ¿Confirma usted que recibió esta herencia? Sí, pero... No hay peros, señora. Ha cometido perjurio al declarar que no tenía recursos económicos. El juez se dirigió entonces a los abogados. En vista de la evidencia presentada sobre ocultación de bienes, perjurio, y lo que parece ser un patrón de fraude matrimonial, estoy desestimando todas las reclamaciones de la demandante. Además, estoy ordenando una investigación criminal por los delitos aparentes cometidos durante este procedimiento. Rebeca se puso de pie bruscamente, su máscara de víctima finalmente desplomándose completamente. Esto es injusto. Esa vieja manipuladora convenció a todos en mi contra. Señora, le sugiero que se siente y permanezca callada, o la acusaré de desacato al tribunal. André y yo nos miramos con una mezcla de alivio y incredulidad. Habíamos ganado. Después de meses de mentiras, manipulaciones y ataques, finalmente la verdad había prevalecido. Pero cuando vi la mirada de odio puro que Rebeca me dirigió mientras era escoltada fuera del tribunal, supe que aunque habíamos ganado esta batalla, ella no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Aún no habíamos visto el final de esta guerra. 6 meses después del juicio, recibí una llamada que jamás esperé. Era el detective Morales. Señora Galdés, tengo noticias sobre Rebeca Herrera. ¿Qué pasó? Fue arrestada en otra ciudad por intento de fraude matrimonial.
Aparentemente había comenzado una relación con otro hombre mayor, usando el mismo patrón que documentamos en su caso. ¿Y qué va a pasar con ella? Con los cargos de su caso más este nuevo incidente, probablemente enfrente varios años de prisión. Su abogado está tratando de negociar un plea bargain. Colgué el teléfono con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia finalmente se había hecho, pero tristeza porque había tardado tanto tiempo en darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. André había cambiado mucho en estos meses. El divorcio se había finalizado sin que Rebeca recibiera un centavo, y él había comenzado terapia para procesar todo lo que había vivido. El hombre asustado y manipulado que había sido durante 5 años estaba emergiendo como alguien más fuerte y consciente. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mamá?, me dijo una noche mientras cenábamos juntos. No es que me haya engañado a mí. Es que te haya hecho sufrir tanto, y yo no hice nada para protegerte. Mijo, ella era muy buena manipulando. Nos engañó a ambos. Pero tú eres mi madre. Debería haber estado de tu lado desde el primer momento que te faltó el respeto. Lo importante es que al final hiciste lo correcto. ¿Me perdonas? Por todos esos años que permití que te tratara mal. Lo miré a los ojos, este hombre que había criado sola, que había visto crecer de niño asustado a adolescente rebelde y finalmente adulto. Los errores que había cometido no borraban todo el amor que habíamos compartido. Ya te perdoné, André. Desde el momento en que me defendiste. 3 meses después, recibimos una carta del abogado de Rebeca. Había aceptado un acuerdo con la fiscalía, 2 años de prisión y la obligación de pagar restitución a todas sus víctimas, incluyendo los gastos legales que nosotros habíamos tenido que cubrir. ¿Crees que haya aprendido la lección?, me preguntó André mientras leía la carta. Honestamente, no. Pero al menos otras familias van a estar protegidas por un tiempo. La vida poco a poco volvió a la normalidad. André comenzó a ayudarme más en la cocina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Cocinábamos juntos los domingos, probando recetas nuevas y recordando las viejas. La cocina volvió a ser el corazón de nuestro hogar. Doña Esperanza y otros vecinos venían de vez en cuando a cenar. Todos comentaban sobre lo tranquilo que se veía André, lo feliz que parecía sin Rebeca. Algunos me confesaron que nunca les había gustado ella, pero no habían querido meterse en problemas familiares. Todos sabíamos que algo no estaba bien, me dijo Antonia durante una de esas cenas. Pero Rebeca era muy hábil haciendo que pareciera que el problema eras tú. ¿En serio era tan obvio? Para los que te conocíamos de años, sí. Tú jamás habías sido conflictiva o problemática. Pero ella tenía una manera de contar las cosas que te hacía quedar mal. 1 año después del juicio, André conoció a Marlene, una maestra de primaria que era exactamente lo opuesto a Rebeca. Dulce sin ser falsa, directa sin ser cruel, independiente sin ser manipuladora. Cuando la trajo a casa por primera vez, estaba nervioso. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial para mí. Marlene llegó con flores para mí y una sonrisa genuina. Durante la cena, elogió mi comida de manera natural, hizo preguntas interesadas sobre las recetas, y ofreció ayudar con los platos sin que nadie se lo pidiera. Tu sazón es increíble, doña Teodora. Sería mucho pedir que me enseñe a hacer ese mole. Claro que sí, mija. Cuando quieras. Después de que se fueron, me quedé en la cocina limpiando y reflexionando. La diferencia era abismal. Con Rebeca, cada cena había sido un campo de batalla. Con Marlene, había sido como tener una hija en casa. André se casó con Marlene 2 años después. Esta vez, la boda fue en nuestro jardín, pequeña e íntima, con la gente que realmente nos importaba. Cuando André me pidió que le diera mi bendición al matrimonio, se la di sin dudarlo ni un segundo. Esta vez elegiste bien, mijo. Esta vez escuché a mi corazón en lugar de dejarme llevar por apariencias. Ahora, sentada en mi cocina escribiendo esta historia, puedo decir que aprendí lecciones valiosas de toda esta experiencia. Aprendí que confiar en mis instintos no es paranoia, es supervivencia. Aprendí que defender mi dignidad no es ser conflictiva, es ser fuerte. Y aprendí que a los 70 años, todavía puedo luchar por lo que es mío y ganar. Rebeca cumplió su sentencia y salió de prisión el año pasado. Supe por el detective Morales que se mudó a otro estado,
lejos de todas sus víctimas anteriores. Parte de mí esperaba que hubiera aprendido la lección, pero la parte más realista sabía que probablemente estaba buscando su próximo objetivo. André y Marlene me dieron una nieta el año pasado, una bebita hermosa que lleva mi nombre, Teodora Esperanza. Cuando la cargo y veo sus ojitos curiosos, pienso en todo lo que tuvo que pasar para que ella pudiera crecer en un hogar lleno de amor verdadero en lugar de manipulación y mentiras. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan dura con Rebeca, si no debería haber tratado de arreglar las cosas en lugar de confrontarla. Mi respuesta siempre es la misma: no le debo nada a nadie que me falte el respeto en mi propia casa. Soy Teodora Galdés. Tengo 73 años. Crié a mi hijo sola, compré mi casa con mi propio trabajo, y defendí mi hogar contra una mujer que quería robármelo todo. No soy banco, no soy empleada doméstica, y definitivamente no soy víctima. Soy la dueña de mi vida, de mi casa, y de mi cocina. Y nadie, me va a quitar lo que he construido con mis propias manos. Cuando preparo la cena cada noche y veo a mi familia reunida alrededor de mi mesa, comiendo mi comida con amor y gratitud genuinos, sé que cada batalla valió la pena. Esta es mi casa, esta es mi familia, y esta es mi victoria. Y si alguien más piensa que puede venir a humillarme en mi propia cocina, que se prepare para una guerra que no va a ganar.